están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Distrital para una nueva semana informativa a través de este programa en todas las plataformas y por supuesto a través de este importante medio de comunicación junto al diputado Mario Venega, a quien aprovechamos de saludarlo. Primero que todo, diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias, Álvaro. Siempre es un agrado saludarte con afecto, con el cariño, reiterarte mis condolencias por esa sensible pérdida como es la de tu señor padre, Gracias, a diputado. ti y a toda tu familia, por cierto. Gracias. Sabemos que es un tema doloroso que nos impidió realizar el programa la semana pasada, pero era una razón muy importante y muy razonable. Y Gracias, estamos diputado. bien, gracias a Dios, dentro de todo, avanzando con la ayuda de Dios, Qué bueno. libres de esta pandemia que ha ido mejorando ostensiblemente sus datos, afortunadamente. Bueno, pasemos a ese tema, porque siempre es bueno, ya es un clásico revisar, ¿cierto?, el informe semanal en relación al COVID y estas últimas semanas han sido bastante buenas en nuestro país y sobre todo en nuestra región de la Araucanía. Claro, y le estamos debiendo 2 semanas, porque Sí, como no por hicimos, le supuesto. pedimos las excusas del caso la semana pasada. Tengo que usar mis lentes para ayudarme, ¿no es cierto?, en el tema de leer números pequeños, que además. Mira, la tendencia se mantuvo con una leve preocupación en la semana anterior, me refiero a la semana del 30 de julio al 6 de agosto, porque Angol subió levemente sus casos. Tuvimos 22 contagios en 7 días y la semana anterior habíamos tenido 15 y 14. Entonces, como que de repente la curva se nos fue para arriba. La buena noticia es que bajó esta semana, la comprendía entre el 6 y el 6 de agosto y el 13 de agosto, bruscamente, y solo tuvimos 6 contagios, es decir, menos de un contagio por día, lo que es una gran noticia. Eso es en el caso de Angol. Algo similar ocurrió con Lonquimay en la semana anterior, que le debíamos, ¿no es cierto? También preocupante porque había tenido 36 casos en la semana entre el 30 y el 6, 30 de julio, 6 de agosto. 36, lo que rompía la curva a la baja. Pero la buena noticia es que esta semana, entre el 6 y el 13, solo registra 12 contagios, con 13 casos activos. Así que buena. Y todos los demás a la baja. Te quiero contar que Angol solo, como ya lo dije, tiene 7 casos activos, Ujú. notable. Renaico no tiene ninguno. No registró contagio en toda la semana y no tiene ningún caso activo. Qué bueno. Coyipulli se mantiene en 10, lo que es bastante bueno. Ercilla bajo, Traiguén muy bajos, 7 con 3 casos activos. Lumaco sin casos activos. Purén con 6. Los Sauces sin casos activos no registró contagio esta semana. Victoria, un leve repunte, 17 casos de contagio con 18 casos activos. Lonquimay, como te contaba, bajó a 12 y el resto se mantiene. Pertenco con un caso activo, Galvarino lo mismo, Melipeuco lo mismo, Vilcún 10, que eran las comunas que normalmente tenían altos contagios. Es decir, las cifras son muy buenas y creo yo que merece a esta altura Ujú. felicitar también a nuestra gente, así como ayer le llamábamos un poquito la atención diciendo cuidémonos, no seamos irresponsables, manténgala. Yo creo que la gente se acostumbró a seguir los protocolos. Por ejemplo, ya no se ve gente sin mascarilla en la calle, Claro. en los establecimientos. Sé que la medida de control, como echarse alcohol gel, uno lo ve, la gente como anda con su cosita y también, ¿no es cierto?, las medidas de cuidado de higiene, lavado de manos frecuente durante el día. Todas esas cosas están ayudando. Tal vez si la única nubarrón, pero que no es tan importante, porque esto que se da en nuestra región, en nuestro distrito, en nuestra provincia, se replica en Chile. Tenemos menos de 1.000 contagios por día y también han caído los fallecimientos, gracias a Dios. Entonces están todas las cosas bien dadas, excepto el Delta, ¿no es cierto? Que esta variante del virus que está ahí como amenazando, y en la medida en que nos cuidemos,
lo podemos enfrentar bien. Perfecto. Diputado, pasando a otro tema, comienza, o dentro del mismo tema, comienza a aplicarse la tercera dosis de la vacuna para combatir, por supuesto, el COVID-19. Principalmente se va a aplicar en los adultos mayores, tengo entendido. Así es. Y fíjate que esto lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? En un programa anterior, ya hace algunas semanas, cuando hablamos de las distintas vacunas. Y nosotros, la mayoría, estamos vacunados con Sinovac, ya que es una vacuna de origen chino, distinta en su porcentaje de efectividad en cuanto a evitar el contagio a otras como Pfizer, AstraZeneca y etcétera. Entonces los especialistas y las autoridades empezaron y estaban evaluando efectivamente poner una dosis de refuerzo, porque eso es una dosis de refuerzo. Creo que, según los estudios que he leído, Sinovac tiene como aproximadamente un 65% de efectividad en cuanto a evitar el contagio. ¿Ya? Entonces tenemos que mejorar eso para evitar los contagios y por esto se van a colocar una dosis de reforzamiento partiendo por la población más vulnerable, que son quienes, los adultos mayores. Y ya partió el programa con los mayores de 85 años y después va bajando. Yo tengo claro que, ¿no es cierto?, por ahí, por el 20 de agosto, nos tocaría a quienes allá estábamos vacunados, ¿no es cierto?, con las dos dosis. Muy bueno, yo lo encuentro notable, yo lo invito a que se vacunen, cuidarse, no está de más, la vida es un bien precioso y no la podemos arriesgar. Se han perdido tantas vidas valiosas, Cierto. muchas de ellas simplemente porque no se vacunaron. Así es, diputado, tiene toda la razón. Don Mario, pasemos al trabajo legislativo. ¿Qué le parece? Hubo importantes anuncios principalmente para la salud y para los funcionarios del servicio. Cuéntenos, ¿cuáles fueron esos anuncios, diputado Venegas? Bueno, muy bueno esta semana y a propósito de lo que estamos. Si hay algo que está claro, ¿no es cierto?, es que los funcionarios y las funcionarias de la salud, como diría mi, se han sacado los zapatos en el sentido positivo de esa frase. Han debido trabajar mucho, esforzarse muchísimo y naturalmente eso ha significado un esfuerzo enorme para ellos, riesgos, se han muerto algunos contagiados, otros han estado gravemente enfermos y todo. Y es por eso que esta semana con mucha alegría logramos aprobar un proyecto de ley que es un beneficio directo para los funcionarios y funcionarias de la salud. ¿Tú sabías que los funcionarios de la salud tienen un bono de desempeño que se le paga trimestralmente? Pero ese bono está asociado al cumplimiento de metas. Si logran el 95% de cumplimiento de las metas, tienen un porcentaje de su sueldo como bono, ¿ya? Y si cumplen un porcentaje menor, otro. Bueno, ¿qué pasa en el año 2020 y 2021 donde esos metas no se han podido cumplir producto de que han estado combatiendo el virus? Y entonces los programas habituales y ordinarios han quedado un poquito de lado. También tienen un bono que se llama bono usuario, que se hace una encuesta, por ejemplo, en una institución, establecimiento, digamos, un CEFAM, un SAR, ¿no es cierto? Se aplica una encuesta a los usuarios y conforme a esa encuesta, a que estén con el servicio que le está prestando, se le da un bono. Bono usuario se llama. Bueno, las condiciones han sido difíciles y en consecuencia lo que aprobamos fue una ley que da por cumplidas todas esas metas, de tal manera que los funcionarios y funcionarias tendrán tanto el incentivo por desempeño como el bono usuario pagado como si la hubieran cumplido al 100%. Esto en reconocimiento al esfuerzo que han hecho y porque nos parece que es de toda justicia, así que lo votamos muy entusiastamente y con mucha convicción de que era justo para los funcionarios. Así que para todos ustedes que me escuchan, que es funcionario de la salud, esta es una muy buena noticia, un reconocimiento de la Cámara, ¿no es cierto?, del Congreso Nacional a su extraordinario trabajo. Perfecto. Estamos en Agenda Distrital conversando a través de este importante medio de comunicación y en todas nuestras plataformas con el diputado Mario Venegas. Don Mario, aplicar sanciones efectivas y duras
a las empresas que Espérate, incurran, sí, le cuento. espérate, es que se me quedó otro tema que está asociado a esto A y ver, que quisiera, antes de irnos, a al otro cerrarlo de tema. salud. ¿Mm? También aprobamos un proyecto de ley que se conoce como de el instaurar, instaurar el día 4 de julio ¿Ya? como el Día de la Salud Digna. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que aquí se declara un propósito, si tú quieres un sueño, un desafío que queremos como país, alcanzar una salud digna para todos y todos los chilenos, para todos y todas, con independencia absoluta de su condición socioeconómica. Hoy día es un hecho. Los que tienen dinero tienen una salud de primer nivel porque la pueden pagar en clínicas que son carísimas. Los que tienen dinero a medias, bueno, tienen una... El pobre, desgraciadamente, no tiene una salud, un servicio de salud adecuado. Y esto ha traído, y siempre, a lo largo de Chile, hay casos que develan, que dejan en evidencia esto. Y esta ley, que se llama declarar este día 4 de julio en adelante para conmemorar, para recordar este desafío, se hace en honor a una pequeña niña de apenas 1 año, 9 meses, que se llamaba Amelia Rayén Salazar Jorquera, que murió en el hospital de Van Buren de Valparaíso. ¿Sabes por qué murió, Álvaro? Cuénteme. Porque no hubo una UCI, una unidad de cuidado intensivo para prestarle pronta ayuda porque tenía un diagnóstico bien complejo y necesitaba luz. Y Ya. cuando llegaron sus papás, que eran ¿Mm? dirigentes ahí de Valparaíso, hasta el Van Buren, le dijeron que no había UCI. Y después de la muerte de la niña, se hizo una investigación y se descubrió que había una UCI disponible, solo que la jefa la estaba guardando, reservando para una operación de carácter privada más tarde. Ya. Esto te deja en evidencia que estamos lejos todavía de tener una salud digna para todos en igualdad de condiciones. Y por eso quiero destacar este proyecto, que es más bien simbólico, más bien, ¿no es cierto?, representa un desafío que tenemos que alcanzar prontamente como país. Ok. 4 de julio, entonces, Día de la Salud Digna en Chile. Anotadito quedó, diputado, para ir recordando, por supuesto, esa importante fecha. Bueno, vamos a otro tema porque aplicar sanciones efectivas y duras a las empresas que incurran en esto del acoso telefónico que está tan de moda en este último tiempo, sobre todo en pandemia, y en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Pese a su objeción, manifiesta, es el objetivo del proyecto aprobado en general por 141 votos a favor por la sala de la Cámara de Diputados, que usted nos va a explicar. Bueno, hubo, claro, unanimidad. Es un proyecto aparentemente sencillo, ¿Ya? pero todos hemos sido objeto de esa molesta Mm. llamada e insistente llamada de una compañía de cobranza, a ¿Cierto? veces, ¿no es A cierto?, cualquier hora y cualquier día. a cualquier hora y a cualquier día, Sí. o de aquellas empresas que te quieren vender algún Ujú. servicio o producto, a pesar de que tú le dices no me interesa, o cuando te llaman para ofrecerte crédito, Claro. insisten, insisten, insisten. Y la verdad es que esto se ha transformado en una verdadera molestia. Y este proyecto lo que dice es que aquellas empresas que incurran en estas prácticas, ¿no es cierto?, pese a la eh, clara advertencia de parte de uno que no quiere que le sigan llamando, van a recibir en el futuro, cuando se haga la denuncia respectiva, sanciones y multas muy severas para que abandonen esta práctica, porque nosotros tenemos derecho a, ¿no es cierto?, estar tranquilos y no sufrir este verdadero acoso. Todos Ujú. hemos vivido esta experiencia, no nos salva nadie, y es por eso que un grupo de diputados tuvo la brillante idea de presentar este proyecto de ley que aprobamos en la Cámara, para que se terminen Claro. esas, esos verdaderos, insisto, acosos telefónicos, insistencias majaderas con determinadas Ujú. ofertas. Perfecto. Don Mario, ¿qué pasó finalmente con la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa? Se perdió, se perdió, se perdió y lo lamento porque yo creí que había fundamentos suficientes
para haber acusado constitucionalmente y aprobado la acusación y los fundamentos de la acusación contra el señor ministro Figueroa. Y la razón es que nosotros creemos, los que patrocinamos la acusación, que en el medio de la pandemia, que ha significado, ¿no es cierto?, efectos desastrosos en la educación de todos los niños y niñas y jóvenes del país, incluso de todo tipo de colegios. Lo que pasa es que se nota más en los alumnos más vulnerables, en los alumnos más pobres. Claro. Esos alumnos que, por ejemplo, no tenían un computador Internet. o que no tenían un plan de internet, ¿cómo iban a seguir las clases telemáticamente esos niños? ¿O cómo lo hace un niño que lo único que tiene para acceder a internet es el único teléfono que hay en la casa y son 3 los que estudian? ¿Cómo se turnan si van al mismo tiempo? Todos esos temas, pasado un año y medio, a nuestro entender no los abordó suficiente y adecuadamente el ministerio que Raúl Figueroa dirige. Y es por eso que estimábamos que él vulneró la Constitución y la ley. Vulneró la Constitución porque no cauteló adecuadamente el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la educación y dejó sin ejecución o no cumplió adecuadamente otras leyes de la República, como por ejemplo el pago oportuno del bono de incentivo a los profesores, a los asistentes de la educación, que tienen como 4 años de retraso, o no puso recursos extraordinarios para prepararse después de un año y medio. Hoy día hay colegios que no pueden volver a las clases presenciales, que son deseables. ¿Por qué? Porque tiene problemas de infraestructura, porque no están todos los elementos de sanitización, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conjuntos de otras, de cosas y otras, ¿no es cierto?, fueron las razones que impulsaron. Ahora, ¿por qué se perdió? Porque todos los diputados parlamentarios de gobierno obviamente se alinearon para salvar al ministro y votaron en contra, más algunos de nuestro sector independiente votaron también en contra. Desgraciadamente, uno de mi bancada, solo uno de mi bancada, Matías Walker. Hubo otros independientes como Pepe Out, ¿no es cierto?, Abel Jarpa, que votaron. Y lo más molesto para mí, tengo que decirlo sinceramente, es que muchos se refugiaron en la cobardía de no votar. Y hubo un montón de gente que no votó de nuestro sector, como 8. Y de esa manera no logramos conseguir los votos necesarios para que se fuera al Senado y el Senado resolviera. Perdimos 71-76. Pero yo a estas alturas de la vida y con la experiencia, y he aprendido a golpe también, que no hay que tomárselo a lo personal. Esto claro. No es un problema de triunfo o fracaso de Mario Venegas. Es una legítima convicción que uno, haciendo uso de una herramienta de fiscalización que la Constitución y la ley nos plantea. Y bueno, esta vez, por las razones que te explico, y que cada uno de los diputados tendrá que explicar adecuadamente, ¿no es cierto?, se perdió. Y ya está, se perdió y punto, y nos quedamos sin la posibilidad de haber sancionado a un ministro que a nuestro entender no ha hecho las cosas bien, que no ha escuchado suficientemente. Si no, anda a preguntarle a los profesores, por ejemplo, anda a preguntarle a los asistentes de la educación, pregúntale a la gente de la JUNAEP, pregúntale a la gente de los BTF, pregúntale a los gremios de la educación de párvulos, y tienen una visión muy crítica de la gestión del ministro Raúl Figueroa. Yo sé que el gobierno salió por los medios a celebrarlo como una gran victoria, pero no es una gran victoria, es simplemente una coyuntura política. Lograron ahí negociar algunos votos. Estas son cosas propias de las artimañas que se usan, ¿no es cierto? Cuando tú no logras que él dé la cara para votar en contra, apoyando la posición del gobierno, entonces le pide, oye, no vote, salte la sala y esas prácticas. Yo voy de frente con la vida, siempre he ido equivocado en algunas ocasiones, en lo correcto, siempre con la convicción de hacer, pero de Oiga, frente. Pero, mi voto. Pero ese tipo de parlamentarios, ¿no hay sanciones por abandonar la sala y no querer votar, diputado? No, no hay sanción. No hay sanción porque lo que aconteció es que participaron de la sesión. ¿Ya? Y a la hora de votar no emitieron su voto. Perfecto, ok. Don Mario, ¿qué le parece si pasamos a otro tema que tiene que ver con la Comisión de Educación que usted, por supuesto, preside?
recibió en audiencia a la presidenta de la Federación de Manipuladoras de Alimentos, Ana Oces Reyes, ¿cierto? Quien se refirió a la situación laboral de su sector en relación al programa de alimentación escolar. Sí, bueno, lo primero es que yo a las manipuladoras les tengo un tremendo respeto. Las he conocido, las organizaciones acá en nuestra zona, en el Sí. territorio, he conocido sus dirigentes a nivel nacional. Y son mujeres, normalmente mujeres, la mayoría, son mujeres que cumplen un rol muy importante, son las que preparan el alimento para millones de niños, niñas y adolescentes que se alimentan, ¿no es cierto?, en los establecimientos del país. Y ellas, cuando me contactaron para pedirme con carácter de urgente poder entregar una información que consideraban importante en la comisión, le hicimos un espacio al tiro, por respeto a ellas. Además, estaban en Valparaíso, así que vinieron a plantearme un tema que tiene que ver con su preocupación por un cuestionamiento que hay respecto de las licitaciones que se hicieron para contratar a las empresas que proveen de alimentos, ahora de cajas de alimentos, a los establecimientos a lo largo y ancho de Chile, que hacen licitaciones públicas. El problema es que hay una empresa que está reclamando que habría una empresa que se adjudicó una licitación con información falsa, que habrían adulterado sus estados financieros para ganar la licitación. Y eso les preocupa a ella porque esa empresa contrata a miles de trabajadoras a lo largo de Chile y si eventualmente le quitaran, ¿no es cierto?, la licitación, al demostrarse la irregularidad, bueno, ellas quedan en una situación bastante inestable desde el punto de vista laboral. Le hicimos ver que nosotros poco podíamos hacer ahí, salvo hablar con las autoridades, porque nosotros no nos podemos meter a defender a una empresa privada. Eso es parte del criterio mínimo que tenemos que tener, porque hay mucha plata involucrada además ahí, y nada más lejos de nuestra intención de vernos involucrados en este tipo de... Así que le vamos a transmitir la preocupación a las autoridades y ellas pudieron, ¿no es cierto?, entregar esta información a la comisión en la sesión del día eh, martes recién pasado. Perfecto. Seguimos en Agenda Distrital, informando a esta hora con el diputado Mario Venegas. Diputado, se aprobó y se envió al Senado el proyecto que extiende la duración del permiso laboral para trabajadoras y trabajadores en caso del fallecimiento del padre, madre o de un hijo en un periodo de gestación y también permiso en caso de que sean hermanos, diputado Venegas. Así es. Bueno, a propósito, lamentablemente usted podría haber hecho uso de ese permiso. Todavía no está aprobado, solo está Claro. aprobado. No es ley de la República, solo lo aprobamos nosotros en la Cámara de Diputados, tiene que promulgarse. La cuestión se trata de lo siguiente, lo habíamos comentado en un programa anterior. Lamentablemente hay muchos padres, matrimonios, parejas, que se ven frente a la triste noticia del fallecimiento de un niño en edad perinatal, es decir, cuando todavía está en la guatita de su madre, Claro. o muy tempranamente. Y es una tragedia, por cierto, ¿no es cierto?, que ni siquiera queremos imaginar y que pedimos a Dios nos libre de una circunstancia tan dolorosa. Así es. Y entonces este proyecto de ley lo que plantea es que cuando un matrimonio, una pareja, se vea en esas circunstancias, tendrá derecho a un permiso laboral con goce de sueldo de 7 días para que hagan el duelo, para que puedan recomponer un poco, ¿no es cierto?, su vida, todas las trámites que hay asociados a una cosa tan dolorosa y no tengan que volver de inmediato al trabajo, ¿no? Un poco, si me perdona usando tu ejemplo, después de la muerte de tu papá, que es tan reciente, tú no estás emocionalmente bien. Estás con el dolor, con la pérdida y tienes que salir a trabajar igual. A lo mejor habría sido sano disponer de unos días. A algunos les sirve, a otros Claro. requieren meterse al trabajo porque así olvidan, ¿no es cierto?, de mejor manera. Y entonces esto es 7 días para aquellos papás que pierdan niños, ¿no es cierto?, que están en gestación o en edad perinatal.
Y también 4 días de permiso en las mismas condiciones laboral, con goce de sueldo para ocasión de la muerte del padre o de un hermano directo. Me parecen leyes que yo las aprobé, ciertamente, porque me parecen humanas, que hay que estar ahí. Yo también tuve la desgracia de perder a mi papá hace algunos años y sé el dolor que eso significa, especialmente en las etapas iniciales del duelo. Así que creo yo que es una buena ley la que hemos aprobado. Perfecto. Seguimos en agenda distrital, seguimos con algunas preguntas importantes. Bueno, todas son muy importantes y hay muchas más todavía, pero siempre dejamos las más relevantes para la gente que nos ve, diputado, y se informa a través de agenda distrital. Don Mario, vamos con lo que tiene que ver que se aprobó en general el proyecto que prohíbe la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable. Aquí usted nos va a comentar. Eh, este es un proyecto de ley presentado como moción ¿Ya? de diputados con un fuerte compromiso medioambiental. De Así hecho, es. tenemos un diputado en la Cámara que surgió y que es medioambientalista, de los movimientos medioambientales, de defensa del medio ambiente. Y el proyecto lo que dice es que en las futuras campañas no se vuelva a usar para hacer propaganda, para fabricar propaganda, material que no sea compostable, Perfecto. que no sea, que se desintegre con Fácilmente. facilidad. Porque hoy el mundo tiene una pandemia medioambiental brutal, que es el plástico. El plástico que ensucia e inunda nuestros ríos, lagos, mares. Se llega a decir que hay continentes de plástico en el fondo del mar. Yo he visto fotografías de ciertas partes del mundo donde es una masa, es una verdadera isla de puro plástico acumulado. Y el plástico tiene efectos muy nocivos contra el medio ambiente, entre otras cosas porque el plástico no se degrada fácilmente, se demora millones de años, cientos de millones de años en degradarse. Entonces, lo que plantea este proyecto de ley es que a futuro, si se van a hacer, no se puede usar, por ejemplo, el PVC que usamos actualmente, sino que un material que sea degradable y compostable. Es lo que compost significa que se pueda degrade fácilmente y se convierta, ¿no es cierto?, al degradarse en finalmente humus o tierra de hoja que sirve precisamente para abonar la tierra. Eso es la idea y la votamos a favor, tiene sus problemas, eso seguramente va a encarecer porque ese producto debe ser más caro, pero esa es cuestión que hay que abordar a futuro. Perfecto. Don Mario, hay un tema que ha estado en la palestra durante esta semana, que es el proyecto Dominga. ¿Por qué no nos explica, diputado, en qué consiste y cuál es su opinión al respecto? Claro, ha sido noticia nacional de mucho tiempo este proyecto. Y hay buenas razones para que haya sido noticia, porque te voy a explicar. Primero, para nuestros amigos. ¿Qué es lo que es el proyecto Dominga? Es un proyecto minero. ¿Ah? Es un proyecto minero que busca extraer hierro y cobre, ¿ya?, en una comuna que se llama La Higuera, cerca de Coquimbo, en la región de Coquimbo. Este proyecto, que significa una inversión de 2.500 millones de dólares, ojo, 2.500 millones de dólares, 5 veces más de lo que costó la inversión de la planta Mininco acá. ¿Te acuerdas de los 90 cuando se creó la planta de Mininco? 2.500 millones. Incluye la construcción de un puerto Ya. en el mar para sacar toda esta producción de hierro y cobre. El problema es que donde se pretende construir el puerto está cerca de un archipiélago que se de nombre Humboldt. Archipiélago es un conjunto de islas, son como 8 islotes, pero tienen una característica y es que debe ser de los sectores más ricos
en biodiversidad que existen en el planeta en cuanto a lo que hay allí, lo que habitan, ¿no es cierto? Fauna marina, flora, etcétera, etcétera. Y los medioambientalistas sostienen que si se hace esta mina a tajo abierto, se produce, se saca hierro y se hace el puerto, van a destruir ese ecosistema. Esa es la idea. Y entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet se rechazó por el Consejo de Ministros, que era la última instancia. La empresa privada, que son inversionistas chilenos, insistió, fue la carga con el tema y acaban de aprobarlo esta semana en la región, en que votan los CEREMI, el Consejo Ambiental de la región. No es definitivo porque tiene que ir al nivel nacional, pero claro, los medioambientalistas y los que están por defender nuestro medio ambiente y por un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, porque nadie dice que no haya producción, sino que esta producción no destruya nuestro planeta porque ya está suficientemente destruido. Claro. Sostienen que, claro, con un gobierno en que está dirigido básicamente por empresarios, tienen temor de que se apruebe y con el impacto brutal que pudiera tener sobre el medio ambiente en esa zona que a lo mejor tú tienes la suerte de conocer. Coquimbo es precioso, esta zona, ¿no es cierto? Hay una abundante riqueza marina, pescado, productos del mar, etcétera, lobos marinos, pingüinos, etcétera, hay una cantidad de cosas que quieren preservar. Ese es el proyecto Dominga. Existe un proyecto minero que busca extraer hierro y cobre. Ok. Pasemos a otro tema, diputado, porque la próxima semana se va a realizar la consulta ciudadana para definir el candidato de la unidad constituyente y hemos visto un amplio despliegue, por supuesto, para invitar a la ciudadanía a votar. Cuéntenos cómo ve usted esta consulta ciudadana, donde hay tres Bueno, candidatos, entre ellos la demócrata cristiana Yanna Proboste. así es. Mira, pactos políticos son, ¿no es cierto?, un pacto realizado entre distintos partidos. Ya hay dos pactos que tienen resuelto su tema. Uno es Apruebo Dignidad, ¿no es cierto?, el del Partido Comunista y el Frente Amplio. El otro es el pacto de oficialistas, de la UDI, RN, Evópolis, que tienen también listo a su candidato. Y al pacto Unidad Constituyente que conforman el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, los DC, la Democracia Cristiana, el PRO y Ciudadanos, no tuvo primarias y entonces estamos haciendo un subsidio, una consulta ciudadana que está en la ley, ¿eh? Está aprobada por la ley con la única diferencia que no tiene financiamiento público, que no tiene franja electoral y todas esas cosas que se dan en las primarias. Y es por eso que estamos invitando, aprovechando este programa, a informarle a la gente, invitándola a que vaya el próximo sábado, 21 de agosto, a dar su opinión, porque es eso, a elegir entre estos tres candidatos. Carlos Maldonado, en representación del Partido Radical, Paula Narváez, en representación del Partido Socialista, y Yasna Proboste, en representación de la Democracia Cristiana. El que obtenga mayor día de votos en esta consulta será nuestro candidato del conjunto del pacto en la papeleta en noviembre. Perfecto. Junto a Boris, junto a Sichel de la derecha, ¿no es cierto? Y otros que están por ahí buscando las firmas para inscribirse. ¿Lugar de votación en Angol, diputado? ¿A qué comienza este proceso? Liceo Comercial de Angol a partir de las 9 de la mañana. ¿Hasta qué hora son las votaciones? Yo entiendo que es hasta las 5 de la tarde. Ya, perfecto. De 9 a 5 de la tarde, ¿no es cierto? Todo el tiempo para que usted pueda acercarse, ¿no es cierto?, a ayudarnos a resolver qué es mejor para Chile. ¿Quiénes votan, diputado? ¿Qué mejor candidato? Mi candidata, naturalmente, es Yasna Proboste, que creo que reúne las mejores condiciones para hacer un gran liderazgo por su capacidad, por su inteligencia, por su fuerza, por su liderazgo, etcétera. Así que les invitamos, pero no se olvide, próximo sábado 21 de agosto en el Liceo Comercial de Angol. Allí estarán habilitadas y tomadas todas las medidas sanitarias para que usted pueda ir, si le parece, a dar su opinión. ¿Quiénes pueden ir a votar, diputado Venegas? Qué buena pregunta.
todos los militantes de los partidos que te señalé. Ujú. Los que no sean de estos partidos no pueden participar, no van a Perfecto. estar en el padrón, y todo aquel que tenga el carácter de independiente. Ok. Todo aquel que tenga el carácter de independiente y que quiera participar de esta cosa. Diputado, hemos llegado al final del programa. Que tenga una buena semana allá en el Parlamento, en el Congreso, en Valparaíso. Y la invitación, por supuesto, está hecha ya para este 21 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Liceo Comercial de Angol. Sí, vamos a tener interesantes los próximos días. Acuérdate que está todo el tema de la discusión. Hay 7 proyectos, Álvaro, sobre el retiro de las AFP. Claro. Desde quienes plantean retirar el 10%, similar a lo que se hizo antes, hasta algunos que están planteando retirar El total. el 100% de los ahorros. 7 proyectos. Hay harta Así que información, diputado, para la semana. hay interesante información que esperamos poder comentar con ustedes la próxima semana, si Dios así lo quiere. Un abrazo, diputado, que tenga una buena semana, un buen fin de semana, primero que todo, y una buena semana de trabajo allá en Valparaíso, en el Congreso. Gracias. Te lo agradezco mucho y te deseo lo mismo para ti, para el equipo y para nuestros amigos y amigas que están en la sintonía del programa. Gracias, diputado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.